Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a acercarnos al texto de las Escrituras para considerar algunos pasajes muy relevantes en cuanto a lo que Dios demanda de cómo los cristianos debemos vivir nuestra vida desde el momento en que creímos en Jesucristo y en su obra a nuestro favor. Vamos a empezar hablando desde la epístola de Juan, el capítulo 4, y tenemos que decir, para poder empezar a entender esta epístola, las razones por las cuales el apóstol Juan en su vejez escribe esta epístola de las 3 epístolas que se llaman universales. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Casi todos los apóstoles, como lo relatan en la patrística, murieron de una manera cruenta, murieron como mártires por el nombre de Jesús. Y el apóstol Juan, siendo un anciano, lo pueden leer en el libro de Lactancio. Lactancio dice que en el tiempo de Domiciano, el apóstol Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo. Y cuenta entonces la historia que el hermano Juan, siendo un anciano de 90 años, el Señor lo guardó y salió vivo de esa olla hirviendo en aceite. Y esa fue la razón por la cual lo enviaron a la isla de Pasmos, que es donde tiene la revelación de Apocalipsis. Después entonces cuentan la historia de los hermanos, la historia de la iglesia, que el apóstol se estableció en Asia Menor, donde estaba la iglesia en Éfeso, y desde ahí empezó a cuidar las asambleas. En ese tiempo se empezó a levantar un movimiento que se conoció como el gnosticismo primigenio. Tanto así que era un movimiento que tiene muchas facetas y todas ellas están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo de Juan, cuentan los patrísticos, que había un representante muy importante del gnosticismo llamado Cerinto. Y cuentan entonces que Juan estaba en los baños públicos y ahí también estaba Cerinto. Y dice entonces la patrística, los hermanos que escriben la historia de la iglesia, que Juan al ver a Cerinto le dijo a sus discípulos que salieran del lugar, no vaya a ser que ese lugar fuera derrumbado por un juicio de Dios contra ese hombre. Era terrible. Entonces el gnosticismo empezó a enseñar que existía un Dios, pero que ese Dios no creó las cosas, que la creación la hicieron unos dioses menores, los eones o los demimurgos, y que Dios no podía crear las cosas materiales porque las cosas materiales eran intrínsecamente malas, ¿cierto? Y por ende, mucho menos Dios se podía encarnar, ¿cierto? Ellos decían que Jesucristo era solamente una apariencia, de donde viene la palabra doquesis, que significa apariencia. Ellos enseñaban que el que murió en la cruz no era Jesucristo, y el que resucitó era simplemente un fantasma que se aparecía esporádicamente, que el Cristo que ellos predicaban era un eón, como una especie de Dios menor, que vino en el bautizo sobre Jesucristo, y cuando iba a morir, se fue de él del bautizo. Y entonces, por causa de eso, el apóstol Juan escribe: este Jesucristo no vino mediante agua solamente. O sea, lo que estaba tratando Juan era el gnosticismo, lo estaba enfrentando, porque ellos estaban diciendo que solo en el bautismo vino el león Cristo sobre el Señor Jesús, solo en el bautismo, y después lo dejó. Entonces Juan aclara y dice, este Jesucristo no vino mediante agua solamente, sino que vino mediante agua y sangre, queriendo decir entonces que Jesucristo sí se había encarnado, ¿cierto? Y entonces pues, como los gnósticos negaban la deidad de Jesús y la eficacia de la muerte del Señor, negaban entonces esa manifestación de amor al hombre, porque la encarnación no es nada menos que la manifestación de la gracia y del amor de Dios que va al encuentro del hombre perdido para salvarlo, ¿cierto? Entonces, por esa causa, el apóstol Juan escribe estas epístolas contrarrestando las herejías que se habían escrito en contra del Señor Jesucristo y en contra de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Vamos a leer el verso 7. Hicimos esta introducción para poder leer la epístola.
Vamos a leer 3 versículos. 7, 8 y 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En este primer versículo, los que se acuerdan de las matemáticas, factor común, vemos que el factor común es la palabra amor. Aparece ¿cuántas veces en ese versículo? Cuéntelo. Amémonos, porque el amor, todo el que ama, aparecen 3 veces la palabra amor. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿cierto? Entonces, hermanos, empieza el apóstol diciendo algo que no conocían los gnósticos, el amor de Dios, ¿cierto? Porque el amor de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Y por causa de la participación del amor con Dios y por causa de lo que dice Romanos 5, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En el corazón del cristiano. Entonces, por causa de la comunicación del amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en nuestra vida, ahora el cristiano tiene una capacidad de amar que no tenía antes. Alguno dirá, pero hermano, yo amaba antes de ser de Cristo. Sí, amaba, pero no con el amor de Dios. Y generalmente este amor que encontramos en el Evangelio de Juan es la palabra griega ágape o agapó. Habla acerca del amor divino expresado hacia el hombre, palabra que no conocían los griegos. Los griegos cuando hablaban de amor hablaban de fileo, pero ellos no conocían la palabra ágape, que es propia de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces Juan, para referirse al amor de Dios, cuando dice, pues de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra amor es una palabra propia del Nuevo Testamento, que Juan utiliza la palabra ágape, que los griegos con tanta literatura no la habían escrito, pues porque no conocían el amor de Dios. El amor de Dios se conoce en la persona de su Hijo. Entonces, hermanos, Dios ahora capacita al cristiano para que pueda amar como Dios. Amados, amémonos unos a otros. Entonces, todo aquel que ha entrado en una relación de vida con Jesucristo a través de la fe, ha participado del amor de Dios porque se ha vinculado con Dios a través del amor. Recuerde lo que dice Juan, 3 características de la naturaleza de Dios. Dios es luz, ¿cierto? Dios es amor. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es el amar. Dios ama eternamente. Dios ama con un amor inalterable. Ese amor nos lo ha comunicado a nuestro corazón para que podamos amarnos con el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros. Entonces mire cómo dice el texto. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque el amor, ¿qué? Es de Dios. Quiere decir entonces que el amor genuino ¿viene de quién? ¿Y es originado en quién? En Dios, ¿cierto? Por eso, hermanos, los matrimonios, hemos escuchado muchos testimonios acerca de muchos matrimonios que empezaron a amarse realmente cuando conocieron a Dios. Porque cuando conocen a Dios, empiezan a entender el fundamento y la misión y el propósito del matrimonio. Y empiezan a entender el amor de Cristo por la iglesia. Entonces, las parejas empiezan a amarse con el amor de Dios, ¿cierto? Es un amor recirculante. El hombre ama, la mujer ama. El hombre se siente amado, la mujer se siente amada y se aman mutuamente. Bueno, ese amor genuino, verdadero, ese amor que no es egoísta, ese amor que espera, ese amor que todo lo sufre, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero hermanos amados, el amor de Dios debe encontrar una salida en nuestra vida. Está en nuestro corazón y Él debe salir para poder expresarse.
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es ¿qué? Nacido de Dios. Quiere decir entonces que aquel que ama tiene una vivencia, tiene una experiencia. ¿Por qué? Porque ha empezado a entender y a conocer cómo Dios ama. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Mire lo que dice el texto. ¿Y qué más? Conoce a Dios. Entonces, hermanos, el amar, como dice acá, es la prueba de comunión íntima con Dios. El que es de Dios conoce a Dios. Una persona que diga que conoce a Dios es porque tiene un relacionamiento de comunión con Dios. Una persona que carezca de la comunión con Dios no puede conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios se conoce estando en comunión con Dios. Y aquel que ama es porque participa de la naturaleza de Dios, que es amor. Verso 8. No existe comunión sin amor, hermanos. No nos dejemos engañar. Eso lo dice Juan en 2 capítulos más adelante. No existe comunión sin amor. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor, hermano, ¿cierto? Entonces, si el amor es la evidencia de la comunión íntima con Dios, es evidente entonces la manifestación de esa relación íntima con nuestro amado Señor. Entonces, la persona que no ama no ha conocido a Dios. Quiere decir entonces que cuando el amor está ausente de una persona, está ausente la presencia de Dios. Hermanos, muy importante que el amor encuentre salida en el cristiano. Y esto pasaba con los gnósticos. Los gnósticos no conocían el amor de Dios porque no habían nacido de Dios, porque se nace de Dios al creer en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 es el texto donde quiero llegar para hacer énfasis en la vida cristiana. En esto, ¿ves? Atención, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, cuando decimos que amamos, debemos tener una evidencia, una manifestación de que verdaderamente estamos amándonos unos a otros. ¿Cuál era la evidencia de que Dios nos amaba? Que dio. O sea, la manifestación de que Dios amó es que dio. O sea, nosotros conocimos cómo Dios nos amaba cuando dio. ¿Qué hizo? ¿Cómo conocimos el amor de Dios? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios hizo algo, amados hermanos. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Cierto? Entonces mira la clase de amor que tenía Dios para con nosotros. El Hijo unigénito, único en su naturaleza. Aunque Dios tiene muchos hijos, solo hay un unigénito, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Dios manifestó su amor enviando desde el cielo a la tierra pecadora, a la tierra en tinieblas, llena de muerte y de maldad, a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer. En eso se mostró el amor de Dios, que Dios hizo un envío de su Hijo a la tierra, ¿cierto? En que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿a dónde? Al mundo. Y termino el texto. La finalidad del envío del Hijo de Dios a la tierra. Uno de los muchos aspectos del envío del Hijo de Dios al mundo en tinieblas. ¿Para qué? La meta y la finalidad. Para que vivamos por Él. ¿Estamos viendo? Dios ha rescatado a muchos hombres de la vana manera de vivir que traían heredada de sus padres, ¿cierto?
el hombre vivía en una vida egocéntrica, pensando en sí mismo, satisfaciéndose a sí mismo, en una vida de pecado, donde se complacía a sí mismo, donde no pensaba en nadie más, ¿cierto? Porque eso es lo contrario del amor. El egocéntrico, el egotista, solo piensa en sí mismo, un hombre centrado en sí mismo, que eso es lo que es Adán. Y tenga mucho cuidado que eso es lo que está predicando hoy desde los púlpitos, un evangelio centrado en el hombre, no en Jesucristo el Señor. Entonces, hermano, una de las razones por las cuales Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, pecador, profano, impío, ¿fue para qué? Para que nosotros, dice el texto, vivamos por ¿quién? Vivamos por Él, ¿sí? Esta palabra vivamos por, la palabra por en el griego es la preposición dia, que significa mediante. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener vida es a través de Jesucristo. Y quiere decir, hermanos amados, escúchenme, que nuestra vida desde que creímos en el Señor vamos a vivirla por Él y para Él. Ya nuestra vida no tiene que ser una vida centrada en nosotros, sino que ahora nuestra vida se centra en Jesucristo y se centra en tu reino. Ya entonces ahora nuestro corazón tiene una mudanza y ya deja de pensar en el mundo y en sí mismo, y el cristiano empieza a enfocarse y a manifestar una manera de vivir diferente que lo va a diferenciar del mundo. Que las personas se van a dar cuenta que este cristiano, por su manera de vivir, lo reconocen como alguien diferente. Ustedes recuerdan el texto de Eliseo, el discípulo de Elías. Y resulta que había una mujer muy importante en Sunén que invitaba a Eliseo a comer siempre. Entonces, cuando Eliseo se iba, le decía a la mujer a su esposo: oye, este que viene a comer con nosotros todos los días, yo como que creo que es un santo varón de Dios. ¿Qué pasó entonces? Que esta mujer reconoció en Elías a un siervo de Dios, la manera de vivir, ¿cierto? Entonces, hermanos, hoy queremos hablar de las razones por las cuales nosotros somos salvos. No solamente para ser liberados del infierno, aleluya, que el Señor nos salvó de la condenación eterna y por eso debemos estar contentos. Un cristiano no debería estar triste. Cuando empieza a entender lo que es el infierno, va a estar muy contento de que no va a ir a ese lugar. Porque Jesucristo lo ha salvado de una condenación eterna, y la persona que vaya al lago de azufre y fuego, nadie la sacará de ahí. ¿Por qué? Porque rehusó de creer en la única persona que podía ser un intermediario entre Dios y él, Jesucristo el Señor. Toda aquella persona que no cree en el Señor, cuando esté delante del trono blanco, se va a presentar sin mediador. Nadie va a interceder por él. En cambio, todo aquel que creyó en él, en el Hijo de Dios, se va a presentar con un mediador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Entonces, todo aquel que rechaza el único motivo por el cual el hombre puede ser salvo, va a ser condenado eternamente, ¿cierto? Entonces, Dios no solamente nos salvó de la condenación eterna, sino que ahora quiere que a través del amor y a través de la participación con la vida eterna con Jesucristo, mudemos nuestra manera de vivir. Que nuestra manera de vivir tenga un cambio completamente radical por causa de Él. Y ahora el cristiano tiene que empezar a vivir una vida, ¿por quién? Una vida por Él. Y no solo por Él, a través de Él. Ya el cristiano debe empezar a vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Y una vida que se caracteriza, que vive en el poder del Espíritu Santo, es que está liberado del poder del pecado. Esa es una evidencia de que un cristiano está viviendo la vida de Cristo, que está libre del poder del pecado, amados hermanos. Entonces hoy queremos centrarnos en hablar de vivir el tiempo que queda conforme a la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. No sabemos
¿cuánto tiempo nos queda en este tabernáculo? Como decía Pedro. Pedro sabía, en breve tengo que salir de este tabernáculo. Nosotros no sabemos cuándo el buen Señor nos llame a su presencia. Y lo que queremos entonces con la palabra es que mientras el Señor nos llama a su presencia, podamos vivir una vida conforme a su voluntad. Podamos vivir una vida agradable al corazón del Padre. Y que el día que nos presentemos delante de Él, hermano, tengamos una clara conciencia de que vivimos una vida agradando su corazón. Miremos otro texto que nos va a hablar de esto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Entonces, hermanos, Dios no solamente envió a su Hijo al mundo para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de nuestros pecados, sino que para que Jesucristo fuera nuestra vida, para que Jesucristo fuera nuestro modo de vivir. ¿No lo decía Pablo en Filipenses 1:21? Mira cómo lo vio Pablo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es esto? No eran solamente doctrinas, era una relación de vida que había afectado y cambiado completamente la vida de Pablo. ¿Y sabe qué hizo ese cambio en la vida de Pablo? Trastornó el mundo entero. ¿No lo decían así? Cuando Pablo llegó al templo en Jerusalén a ofrecer sacrificio y dijeron los judíos que siempre estaban en contra del evangelio: estos que trastornan el mundo entero han venido hasta acá. Bueno, ¿quién trastornó el mundo entero? Dios a través de Pablo. Pablo, cuando empezó en una relación con Jesucristo, se dio cuenta que su vida era una vida vana. Y empezó a darse cuenta que la vida era el propio Señor. Y empezó a vivir el propio Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. Entonces mire cómo empieza Pedro colocándonos una base. Nos empieza a decir, bueno, ustedes saben que Jesucristo, cuando estuvo en los días de su carne, padeció por nosotros. Ahora nos pide algo, que es algo que no le gusta al hombre egotista, al hombre centrado en sí mismo. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amados hermanos, mire la introducción que nos hace Pedro para hablar del vivir cristiano y de la vida de Cristo. Aquí utiliza una palabra que es propia de la infantería militar. ¿Cuál? Armaos. Entonces, la manera en que nosotros nos tenemos que armar, dice el texto, es como de una manera de pensar. Esa es la manera en que nos tenemos que armar nosotros. ¿Cómo? El armar que lleva es el mismo pensamiento o modo de pensar que Cristo tenía cuando iba padeciendo. ¿Sí? Nosotros los cristianos, nuestra mente tiene que ser armada con esa forma de pensar que tenía Jesucristo cuando sufría persecución, cuando sufría por causa de nosotros. Esa misma manera de pensar debe estar en el cristiano. Y hoy, a través de una doctrina que se llama la pretribulación, hay una doctrina que enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Lo que está haciendo es que está desarmando a los cristianos de esa manera de pensar, porque cuando venga ese momento, entonces ellos van a estar completamente desarmados de una manera de pensar que si Cristo padeció por el pecado, nosotros debemos tener un grado de padecimiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amados hermanos, el entendimiento de este versículo debe estar enfocado en nosotros. Porque Cristo no tenía que terminar con su humana manera de pecar o de vivir. Cristo fue un hombre completamente limpio del pecado. En él no se hallaba ningún rastro de pecado. Entonces, ¿cómo podemos entender terminar con el pecado? Quiere decir entonces
que terminar con el pecado es terminar con la vana manera de vivir que traíamos antes de ser de Cristo, ¿cierto? Entonces ahora el Señor ha renovado nuestra mente para que, dice el texto 2, para no vivir. ¿Sí vemos? Cristo padeció por nosotros, nosotros nos armamos del mismo pensar, ¿para qué? La finalidad, para no vivir el tiempo que resta ¿en dónde? En la carne. Quiere decir, cuando habla de la carne, quiere decir en los días después de creer en el Señor. Esta palabra vivir en el Nuevo Testamento griego es la palabra bio. Viene de bios, vida, pero vida del cuerpo. Y esta palabra bio significa, presta atención, gastar la existencia. Quiere decir entonces que la existencia que tenemos no es para vivir en la carne. La existencia que hoy tenemos es para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice el texto. No para vivir el tiempo que resta conforme en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que, ¿conforme a qué? Ay, hermano. O sea que el llamamiento del cristiano es mucho más alto que el perdón de los pecados. El cristiano está llamado en todo tiempo y en todo lugar a que su vida se amolde a la voluntad del Señor y empiece a vivir esa vida que alegre el corazón del Padre. Ahora preguntará alguien, hermano, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿No ha leído la Biblia? ¿No ha leído y no ha conocido cuál es la voluntad del Señor? En la Biblia está muy clara, revelada la voluntad de Dios para con nuestra vida, ¿cierto? Sí sé, hay un aspecto muy general, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, eso está muy claro. La voluntad de Dios es que nos apartemos de cualquier inmoralidad sexual, eso está muy claro. Pero el irme para la derecha, para la izquierda, es ahí donde el cristiano debe entrar en una comunión íntima con su Señor para saber qué camino tomar. Pero el cristiano es llamado a que viva conforme a la voluntad de su Señor. Entonces el cristiano es llamado a que la conozca. ¿Cómo voy a hacer la voluntad del Señor si no la conozco? Debe conocerla. Y para conocer la voluntad del Señor, debe pasar tiempo con el Señor. Debe estar en comunión con el Señor y con su palabra, para saber entonces qué agrada el corazón del Padre, ¿cierto? Para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que conforme a la voluntad de Dios, hermano. Entonces, esa es nuestra manera de vivir y esa es la manera de vivir que debe caracterizar al cristiano, ¿cierto? Esta voluntad de Dios nos habla de la moral más alta de santidad que tiene nuestro Dios. Entonces el cristiano, cuando entra en comunión con el Señor, se va conformando a su voluntad, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, hay una manera de vivir por Él, de vivir para Él, de vivir conforme a su voluntad. Mire cómo lo dice Pablo en Gálatas. Vamos a leer Gálatas 2:20. Y voy a leerlo después de la Biblia textual, porque está traducido correctamente. Gálatas 2:20. Un texto que es muy conocido por nosotros. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, aquí queremos hacer una corrección en la traducción porque el verbo no está en presente. Aquí dice, con Cristo estoy, ¿cierto? El verbo no está en presente, está en pasado. La Biblia textual lo traduce así. Con el Mesías he sido juntamente crucificado. He sido entonces, ¿cuándo? Pasado. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Cristo, ¿cierto? Entonces Pablo dice
que esa es la base para vivir una vida diferente, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿en quién? En mí. O sea que lo que yo ahora voy a vivir, lo voy a vivir en dependencia de alguien que está en mí. ¿Quién? Nuestro amado Cristo. Tras morir con Cristo en su muerte, el creyente ahora vive la vida de Cristo. Y el texto dice, y lo que ahora vivo, presta atención, esto era la experiencia de Pablo. Lo que Pablo ahora vivía desde que se encontró con el resucitado camino a Damasco, ya no lo vivía en Adán. Ya dice cómo él vivía después de que Cristo lo salvó. ¿Cómo vivía? El texto. Lo que ahora vivo, o sea, ahora mi vivir, mi caminar diario, lo vivo de una manera. ¿Cómo? En la fe del Hijo de Dios. ¿Cierto? Entonces, la existencia de una nueva vida en Cristo se realiza de una nueva forma. ¿Cuál es esa nueva forma de vida? Fe. Hay una manera de vivir en fe. Ahora, hermanos, hay un aspecto de la fe que es la fe salvífica, que es lo que dice Romanos 10. La fe es por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe salvífica cuando nosotros creemos al mensaje del Evangelio, ¿cierto? Está muy claro. Pero resulta que en la Biblia hay veces la fe tiene varios significados. Por ejemplo, en Tesalonicenses dice que la fe va madurando. La fe va progresando en los tesalónicos. Pero también Judas dice que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Aquí la fe entonces son el conjunto de verdades del Nuevo Testamento tocante a la vida de Jesucristo. Aquí la fe son las verdades fundamentales del Evangelio. Entonces quiere decir que el cristiano, después de que Cristo lo salvó, debe vivir por fe en Dios, en su palabra, ¿cierto? Ahora el modo de vida del cristiano ya no es conforme a su naturaleza, sino conforme a ¿qué? Conforme a la fe. Hermano, muy importante la fe en el vivir cristiano. Hebreos 11 dice muy claramente, sin fe, imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que Él existe. Entonces Dios lo que le pide al hombre es que tenga fe. Hay veces nosotros creemos que la salvación Dios la dejó al hombre de una manera que puede acceder a ella. No necesita ir de rodillas, de aquí al monte, aquí tenemos nosotros acá. Lo que necesita es tener fe. Eso es lo que demanda Dios del hombre, que crea en Él, que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Entonces ahora la manera de vivir del cristiano debe ser diferente, debe ser por fe. Vamos a mirar unos ejemplos que la Escritura nos dejó como registro de unos hermanos de la antigüedad que vivieron con fe, por fe. Y ellos van a ser ejemplos para nuestra vida cristiana. Vamos entonces a ver Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, bueno. Cuando vamos leyendo, ¿no le ha pasado que estamos leyendo Génesis o la Biblia y llegamos a la genealogía y ay sí, hijo de tal, bueno, la pasamos porque... Y seguimos de largo, y cuando llegamos a la genealogía de Crónica, hijo de tal, ahí sí, y la pasamos y seguimos de largo, ¿cierto? Bueno, hermanos, las genealogías también tienen revelación porque es palabra de Dios, ¿sí? Vamos a mirar qué nos dice la genealogía acerca del vivir cristiano. En el verso 1, que en realidad comienza en la parte B, esta es la tercera relación de Moisés. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces va a empezar a hablar de tres cosas que hacían los hombres en ese tiempo. Entonces dice el 3, vivió Adán 130 años y engendró
un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, hay tres cosas particulares en la genealogía. Vivió, engendró, ¿y qué? Murió. Hermano, Adán tuvo muchos hijos, hijos e hijas. Lo más probable es que Caín se haya casado con una hermana. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo es muy económico, no habla tanto como nosotros, y solamente nos relató la vida de Caín, Abel y Set. Para efectos de la revelación, para efectos del plan divino de redención, solamente involucró 3 hijos de Adán y tuvo más, ¿cierto? Entonces quiero llamar la atención a estas 3 cosas que eran propias de los hombres antediluvianos. ¿Cuál? Vivió, engendró y murió. Eso es lo propio de esta genealogía antes del diluvio. Quiero pasar al verso 18. Y vivió Jared 162 años y engendró un hombre muy importante en la economía de Dios. Un hombre muy importante en la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento y en la historia de la Biblia. Enoc. Este Enoc, cuidado, es el Enoc setita, porque hay otro Enoc que es descendiente de Lamec. Ese no. El Enoc setita, que viene de la línea de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Bueno, pasemos al verso 21. Quiero llamar la atención para que leamos esta primer palabra entendiéndola desde el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, todos lo conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una traducción que me gusta mucho del hermano Ni, que la traduce así. Es pues la fe lo que le da sustantividad a lo que no vemos. Quiere decir entonces que la fe hace que las cosas que yo no veo sean reales para mí, tengan como materia. Eso hace la fe. Y entonces empieza el escritor de Hebreos a mencionar hombres de la antigüedad que vivieron por fe. Y si ahorita vamos a leer el capítulo 5, dice, por la fe Enoc. Así quiero que leamos el texto. Entonces vamos a leer el texto. Vivió Enoc, pero ¿cómo vivió Enoc? Por la fe. Esa era la manera de vivir de los hombres temerosos de Dios antediluvianos. Por la fe, bueno, aquí no lo dice, vivió Enoc, sumados con Hebreo, por la fe, ¿cuánto? 65 años, de lo primero, lo mismo, vivió y engendró ¿a quién? A Matusalén, que es el registro de la Biblia del hombre que vivió más años sobre la faz de la tierra. Creo que fueron 977 años que vivió. Entonces tenemos a Enoc, aparece en escena, un patriarca antediluviano, y Moisés, recopilando la historia, dice que Enoc cuando tenía 65 años engendró a Matusalén. ¡Ay, hermanos! Y miren lo que dice el texto que sigue. Cambió la genealogía que venía hablando de todos los patriarcas antediluvianos, porque la genealogía de todos era, vivió, engendró y murió. Aquí no. Aquí pasó algo diferente. Dice, y caminó Enoc con Dios. La palabra griega para caminar es halak. Significa ir de la mano con alguien hacia adelante. Quiere decir entonces que Enoc entró en una relación de vida por la fe con Dios. Aquí en la Septuaginta, esta palabra caminó significa ser complaciente, agradable. Eso es lo que significa caminar en la Septuaginta. Quiere decir entonces que Enoc, mientras iba caminando, mientras iba viviendo, en su modo de vivir, iba complaciendo y agradando el corazón del Padre. Y me llama mucho la atención el texto, porque mire que lo que dice. Caminó Enoc
con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años tenía cuando engendró a Matusalén? 65 años. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365, una órbita completa del año solar. Pero no solamente Enoc caminó unos añitos con Dios, 300 años y engendró hijos e hijas. Hermano, Enoc, que significa iluminado, empezó a caminar con Dios cuando engendró a su hijo. Y caminó 300 años con Dios de la mano, agradando el corazón de Dios. Y nosotros vivimos una vida 70, 80, lo más robustos 90. Y creemos que hemos caminado con Dios muchos años y que, ay no, hermanos. 300 años, 3 y 4 vidas nuestras, caminando de la mano, agradando el corazón del Padre, constantemente. Y era un hombre que tenía visión espiritual. Le puso a su hijo Matusalén. Y eso es un nombre profético. Matusalén significa, cuando él muera, esto será enviado. Matusalén murió el año del diluvio. Ese mismo año que murió Matusalén, Dios envió el diluvio. Era un hombre de fe, era un hombre de profecía, era un hombre que amaba al Señor. Y caminó con Dios a través de la fe. Pues estamos hablando del vivir y del caminar. Verso 23. Fueron todos los días de Enoc, ¿cuánto? 365 años. Entonces entendemos que caminó 300 años con Dios después de engendrar a su hijo. En ese momento de que engendró a su hijo, Enoc entró en una relación de compañerismo y de comunión con Dios. Y desde que conoció a Dios, no dejó de caminar con él. El texto lo dice muy claramente, ¿no? Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice el texto? Y desapareció porque Dios le llevó. ¿Qué fue esto tan precioso? Se volvió la morada de Dios. Y Dios quiso estar con él. Enoc, ven conmigo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Septuaginta dice, lo transportó. Vamos a mirar el texto ahora sí de Hebreos 11. Capítulo 11, verso 5. Hermanos, es un llamamiento para vivir el tiempo que queda conforme a la voluntad del Señor. Hebreos 11, 5. Por la fe no fue traspuesto, o sea, fue transferido a otro lugar. Es la misma palabra griega que se utiliza en la Septuaginta en Génesis 5 que acabamos de leer. Por la fe no fue traspuesto, ¿para qué? Para no ver muerte. El destino de todos los hombres es ¿qué? Pues la muerte. Pero resulta que la muerte, cuando fue a buscar a Enoc, no está. ¿Qué pasó con Enoc? Es raro, porque el fin de todos los hombres es la muerte. Entonces por eso dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. O sea, el que decidió transponerlo, transferirlo del lugar, fue Dios. ¿Por qué, hermanos? Termine de leer el texto. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? Así caminó Dios con Enoc. Una vida con complacencia en su corazón después de que conoció quién era Dios. Hermanos, nosotros hemos conocido a Dios. Dios se ha revelado a nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que nos demanda esa revelación es que vivamos para Él en fe, creyendo lo que Él dice, conforme a sus lineamientos y conforme a su palabra. Mira lo que dice Judas, capítulo único, antes de Apocalipsis, acerca de Enoc. Judas. Capítulo único, verso 6. Judas, capítulo único, verso 14. Antes de Apocalipsis. Dice, de los falsos profetas,
falsos maestros, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea que el séptimo hombre en caminar con Dios fue Enoc. ¿Listo? Fue el séptimo desde Adán, pero ese séptimo fue el séptimo en caminar con Dios. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los hombres impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces la palabra impíos en estos 2 versículos. Entonces Enoc tuvo una profecía de la venida de Jesucristo por estar en comunión con el Señor, por agradar el corazón del Señor. Fue el séptimo en caminar con Dios. Pero hubo más hombres después de Enoc que dieron su vida al Señor, que caminaron con el Señor. Noé. Vamos a Génesis 6. Ahí mismo, que utiliza la misma palabra hebrea. Génesis 6. Génesis 6, ahora leamos el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era perfecto? Porque en él no había mezcla. Y mire cómo dice el texto: con Dios caminó Noé. La misma palabra hebrea que se utiliza en el capítulo 5, verso 22, y caminó Enoc. Ahora aparece en escena otro también que caminó con Dios. Otro que vivió para agradar el corazón de Dios. Otro que estaba en comunión con Dios y Dios le hablaba. Noé, sí Señor, he decidido destruir la humanidad porque la intención del pensamiento del corazón del hombre es continua el mal. Pero a ti te he visto justo. Entonces tú vas a hacer algo para mí, una obra, arca. Hazte una arca y empieza a darle las medidas de ese arca. Y Noé también caminó con Dios desde que empezó a tener un relacionamiento de compañerismo y de vida por fe con Dios. Porque si vamos otra vez a Hebreos 11, dice: y por la fe Noé. Hermano, es muy importante que creamos las palabras sencillas del Señor con una fe sencilla. Entonces Noé caminó con Dios, ¿cierto? Noé era el 10º desde Adán. El 7º desde Adán era ¿quién? Enoc. El 7º en caminar con Dios era Enoc. El 10º en caminar con Dios era Noé. Ahora, vamos terminando y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Voy a leerlo de 2 versiones. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Voy a leerlo primero entonces de la Reina y Valera 60 y luego lo veo en la Biblia textual. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces mire qué más hacía Noé. Le estaba diciendo a los hombres que se arrepintieran porque iba a venir un diluvio para juzgar a la humanidad, porque el hombre ha decidido vivir sin Dios. Con otras 7 personas guardó, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces quiero llamar la atención, porque aquí donde dice con otras 7 personas, no aparece en el texto griego. En el texto griego aparece otra palabra, por eso lo voy a leer de la textual. Aquí hay 2 cambios. La palabra infierno no es la palabra generalmente utilizada para infierno. Aquí la palabra griega es tártaros. Después vamos a hablar qué es el tártaros. Y donde dice, verso 4, voy a leerlo en la textual, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles fueron los que pecaron? Bueno, los que aquí Génesis, aquí Pedro lo está relacionando con Génesis 6. Esos fueron los que pecaron. Si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaros,
Tártaros es una de las prisiones del inframundo. En el inframundo hay muchas prisiones. La Biblia revela que está el Hades, la Biblia revela que está el abismo, la Biblia que revela el Hades y el Seol, y la Biblia revela que está el Tártaros. Entonces, en el Tártaros hay unos ángeles que Dios no perdonó, sino que arrojando al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo. Mire que la Biblia textual no traduce como Reina y Valera 60, que dice junto con otras 7 personas. La palabra griega odok significa así, el octavo hombre. ¿Por qué el texto lo traduce así? Porque fue el octavo en caminar con Dios. El séptimo en caminar con Dios es Enoc. Y después de Enoc apareció otra persona que caminó con Dios, que vivió con Dios. Y Hebreo nos lo revela muy claramente, por la fe. Hermano, vivir por la fe es vivir creyendo sencillamente lo que dice su palabra, que es verdad para mi vida. Cuando vivo conforme a ese lineamiento, estoy viviendo conforme a la fe. Hermano, pero es que no lo entiendo. Pero si lo cree, más adelante el Señor lo va a hacer entender. Lo que debe hacer ahorita es creer. Eso es lo más importante. Una de las preguntas del campamento fue: ¿creer para entender o entender para creer? Creer. Y terminemos con un hermano de la antigüedad, Daniel 1. Daniel 1, verso 1. Bueno, todos conocemos el contexto. Israel cayó en manos de Nabucodonosor, rey de los asirios. Fueron llevados a cautiverio y entre ellos habían unos jovencitos. Más o menos los historiadores colocan la edad de Daniel entre unos 15, 16 y 17 años. Verso 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ubiquemos el año. Año más o menos 606 a.C., 608 a.C. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Y señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, que los criase 3 años, para que, a fin de que ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces tenemos que estos jovencitos son llevados al palacio y empiezan a enseñarle las letras de los caldeos, la sabiduría de los caldeos, la astrología de los caldeos, aunque ellos no eran astrólogos, eran astrónomos, los hijos de Israel, Daniel con los suyos, y empiezan a aprender toda sabiduría. Y Daniel tenía 16, 17 años. Esto para los jóvenes. Nunca se dé joven para buscar al Señor. Daniel tenía 16, 17 años cuando Dios lo llamó. Y pasemos al capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Solamente. Daniel 10, verso 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Este año tercero del rey de Ciro es más o menos el año 536. Daniel tenía casi 90 años cuando tuvo esta última visión que abarca capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. 90, era un anciano ya cuando tuvo esta visión.
La vida de Daniel se caracterizó por las visiones que Dios le dio. Y la vida de Daniel se caracterizó, ¿sabe por qué? Porque toda su vida la vivió caminando con el Señor. Desde que era un niño de 16, 17 años, 90 años y todavía Dios le está dando visiones de lo porvenir. ¿Y eso por qué? Por la comunión íntima que estableció con su Señor. ¿Y sabe cómo termina el capítulo 12 de Daniel? El último versículo, el Señor honraba a Daniel. Y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en los días finales. Se le adelantó el Señor el galardón. Uno de los que vamos a ver en el reino milenial reinando en un trono, Daniel, un vencedor. Daniel decidió dedicar su corazón al Señor. Daniel decidió dedicar su vida al Señor. Decidió vivir por el reino de Dios. Hermanos, la Biblia dice que esto no es en vano. Esto va a tener consecuencias eternas. De que un cristiano decida vivir por el Señor, para el Señor y con el Señor, va a tener consecuencias eternas positivas, hermanos. Esto es verdadero en la vida nuestra, hermanos. Entonces nosotros, amados santos, la exhortación con la palabra era que vivamos esta vida que nos queda conforme a la voluntad del Señor, amados hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor.